Lo que importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, cuchillos largos en la derecha. Conversamos con Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevo lunes, nueva semana de Animales Políticos. Una semana que ha estado muy intensa y que parte con una tremenda intensidad, con muchas cosas que están pasando, Cristóbal Belolio, pero probablemente el gran morbo de lo que está ocurriendo tiene que ver con los cuchillos largos que asoman en la derecha sobre la candidatura de Evelyn Matei y el eventual traspaso de apoyos, sean más formales o no, a José Antonio Kast, que sigue con clara ventaja. Así es, Daniel, esta semana no es la noche de los cuchillos largos post-elección, es preeleccionario porque crees que te va a ir mal y hay algunos parlamentarios que están pensando en cuidar su parcela propia y eso los hace mirar para el lado, los hace ponerse originales y hoy día la gran pregunta es, bueno, ¿aguantará Evelyn Matei, que en todas las encuestas se ve todavía complicada, ¿cierto? En algunas no ha bajado tanto, mantuvo posición en la academia que conocimos hoy, en cambio, por primera vez aparece en cuarto lugar detrás de Parisi, que era un poco el gran fantasma que mucha gente ponía sobre la mesa a la hora de recordar lo que pasó hace 4 años atrás, cuando la derecha también había elegido de hecho democráticamente un candidato y terminó por apoyar a otro. Claro, Kasich, que también terminó siendo al final incluso superado por Parisi, que terminó tercero en esa ocasión. Vamos a hablarlo luego más en profundidad también con nuestro invitado, que tenemos un invitado muy pertinente para hablar precisamente de lo que viene en la derecha. Pero Evelyn Matei ha entrado en un loop del cual es muy difícil salir, ¿no? Este loop en que de alguna manera se desata el morbo de que parece que cada cosa que hace está como predestinada al fracaso, que cada uno de sus movimientos estratégicos no funcionan. Y al revés, Kast está en exactamente lo opuesto. Entonces, cuando además da la impresión de que ambos candidatos estuvieran disputando un público más o menos similar, es muy difícil ver cómo Evelyn Matei podría generar ese punto de inflexión que lo ha buscado activamente, no podemos decir que no lo ha intentado, pero no ha logrado generar el punto de inflexión y el hecho simbólico de aparecer en la encuesta Academ, que es la que más se mira desde el punto de vista del poder, cuarta, puede verse por muchos como algo ya completamente terminal. Una arena movediza de la cual es difícil salir. Es muy difícil cuando empiezas a caer ahí, ¿no? ¿Cómo se sale, no? Yo creo que podríamos echar un vistazo a cuáles han sido estas estrategias que tú dices que han tratado ya. Yo creo que la primera, yo no sé si esto fue consciente o no, pero fue esta idea de ir a pelearle a la derecha el público más duro, con sus dichos sobre el golpe militar, ¿cierto? Que la muerte era inevitable. Correcto. Después creo que picó con el anuncio del presidente de cerrar Punta Peuco. De Punta Peuco, la pena de muerte. La pena de muerte, ¿cierto? Claro. O sea, hubo ahí guiños, por alguien podría decir, al mismo electorado de Kaiser y Kast. No funcionó. Le dijeron, salga de ahí, ¿cierto? Y salió de ahí. Yo creo que después desplegó esta teoría de tengo mejores equipos, tengo experiencia, yo doy gobernabilidad, ¿cierto? Y de hecho mostró caras bastante competentes desde el punto de vista técnico en los medios tradicionales. No funcionó mucho. Parece que esa idea de la gobernabilidad, la responsabilidad, los equipos y la experiencia no prendieron mucho en la población. Después yo diría que intentó una tercera, cuando estaba viendo el partido de tenis entre Jara y Kast en el Salmon Summit, ella dijo, aquí ven confrontación, yo soy colaboración. Claro, tomar un poco palco de esta especie de posturas extremas que estaban de un lado y del otro. Claro, que no solamente la experiencia, sino que también tiene que ver con un poco la actitud, el tono con el cual vas a gobernar, un tono que es menos adversarial, sino que está un poco más por arriba. Tampoco resultó. Y yo diría que la cuarta tiene que ver con esta estrategia de acusar la campaña asquerosa por parte de las redes. Uno nunca sabe si estas cosas son tan preparadas o no, ¿cierto? Además con una candidata que se ha dicho que a veces también actúa de acuerdo a su propio criterio. Pero yo creo que lo que sí fue una decisión estratégica fue subir la apuesta, que fue lo que conversamos la semana pasada aquí con Javier Sajuria. Porque no fue solamente decir aquí hay un ambiente digital online tóxico en las derechas del mundo, y esta no es la excepción, las derechas más duras, digamos. Y no solamente hay misoginia, ¿cierto? Esta idea de un retroceso a los derechos de las mujeres, sino que esta semana yo creo que subió además la apuesta diciendo lo que estamos viendo en ese mundo es lo que en otros países ha hecho retroceder la democracia. Y eso me parece que es distinto, a propósito además de tu libro, me parece que es distinto porque fue un poco parecida a la acusación que le hizo Kamala Harris en las últimas 2 semanas a Donald Trump. Ella partió con una campaña muy buena onda, Joy era su lema, que era como el Hope de Obama, pero al rato que no estaba funcionando se cambió a esta idea de decir, si eligen a Trump va a haber una erosión democrática notoria. La gente no pescó mucho, entonces te pregunto y como que para que lo conversemos, primero si es que te parece que aquí se está haciendo una acusación que es más grave, que no solamente tienes trolls
tienes votos, sino que es, si gana José Antonio Kast, va a haber un retroceso para la democracia en Chile. ¿Y cuán efectivo puede ser eso? Déjame dividirlo en dos partes. Primero, creo que efectivamente hay una conciencia en algunas partes de la centro-derecha que ven lo que ha pasado en otros lugares del mundo y dicen, aquí vienen por nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el Partido Republicano, que ya no existe en Estados Unidos porque Donald Trump lo tomó sencillamente y lo convirtió en una secta personalista? ¿Qué es lo que ha pasado con la centroderecha en todos los lugares del mundo donde las derechas más extremas han tomado el poder? Pensemos qué pasa con la centroderecha hoy día en El Salvador. ¿Qué pasa con la centroderecha en Argentina? Ha sido completamente destruida por esta derecha radical que toma un espacio de una manera muy agresiva y parte, por cierto, por sacar del camino, sacar de la ecuación a los que le disputan un público más cercano, que es la derecha tradicional. Entonces me parece que cobarde. Exactamente. Me parece que hay un sector todavía bastante minoritario en la centro-derecha en Chile, que probablemente Evelyn Matei podría representarlo, ¿no? Por la situación en que está, que sí toma conciencia de eso. Creo que es muy minoritario todavía. Creo que la mayoría de la centro-derecha sigue viendo a José Antonio Kast más bien como uno de los suyos, que ha tomado un camino de alguna manera para volver a las fuentes más originales de la derecha, no como algo disruptivo que viene a romper con ello. Hay una discusión que podemos... Y yo te voy a dar un tercer grupo, los parlamentarios que quieren ser reelectos. Por supuesto, es que, a ver, eso es lo más importante, más allá de cualquier discusión filosófica, el punto que se está dando y que se dio de manera absolutamente clara esta semana es lo cruel que es la política real cuando lo que está en juego son cargos, puestos, sobrevivencia electoral. Porque lo que empezamos a ver, vimos dos cosas muy claramente estos días. Primero, Evelyn Matei hace este anuncio de que se va a presentar una querella por parte de senadores de Renovación Nacional, obviamente con su aval, contra quienes resultan responsables de esta arremetida digital, de la que ella responsabiliza al Partido Republicano. ¿No? Se anuncia esto, la propia candidata lo anuncia, y después ella misma tiene que decir, no, hemos decidido no presentarlo. No hay agua en la piscina. Eso demuestra una pérdida de poder de la candidata y la líder del sector se entiende que es brutal, porque es explícito ante la opinión pública, ella queda como una persona que ya no tiene el liderazgo del sector, que su propio sector ya no le hace caso. Y de esa pérdida de poder así de crudamente expresada, es muy difícil recuperarse. Claro, y recordémosle también a otros auditores que seguramente todos lo saben, pero que es importante quién es el paraguas presidencial de tu lista parlamentaria, ¿cierto? Si mañana Evelyn Matei marca, no sé, 8 puntos y Kast está marcando 38, ¿con quién te quiere sacar la foto? ¿Cierto? Bueno, un poco también lo que le pasó a la DC al explicar su apoyo a Jara, que fueron bastante sinceros en el propio Consejo al decirlo. O sea, esta es nuestra tabla de salvación para que nuestros parlamentarios no queden volando en el aire, sino que puedan concursar en una lista con posibilidades de hacerlo salir. Claro, entonces... Hay parlamentarios que evidentemente se habían comprometido a hacer esto, que sacan las cuentas, que les llegan las presiones desde los republicanos, les llegan las presiones del empresariado también, que ha habido en algunos casos han sido muy explícitos en decir se tienen que acabar estas peleas y dicen no vamos a presentar esto. Y Evelyn Matei queda por lo tanto tremendamente debilitada. Y además en los días siguientes empieza el goteo de parlamentarios de un expresidente del partido como Carlos Larraín que públicamente dicen más o menos, palabras más, palabras menos, que Evelyn Matei tiene que bajarse y que es hora ya de sincerar las cosas y cuadrarse todos detrás de José Antonio Kast. Como bien dices tú, está esta dimensión más descarnada real, que es la del parlamentario que quiere salir reelecto y por lo tanto dice en qué micro me conviene ir, ¿cierto? Pero lo de Carlos Larraín me llama la atención, porque esto ya no tiene que ver con su cómo va él en la parada, digamos, en la próxima elección parlamentaria, porque él no es candidato, hasta donde yo entiendo, digamos, a nada. Pero es un gustito que de alguna manera habla también de un cierto patrón que se da en un mundo donde esto no es primera vez que ocurre. Y por eso me gustaría volver una vez más a lo que ocurrió el 2021, porque el 2021 hubo una primaria competitiva en la derecha. Una primaria a 4 bandas, recordemos. Estaba Lavín, estaba Sichel, que fue el que finalmente ganó, estaba Briones y Desbordes, si no me equivoco, ¿cierto? Una campaña que sumó más de 1 millón de votos, un poco más de 1 millón de votos. Una ¿cierto? campaña con debates, todo lo que corresponde. Y de ahí, ¿cierto? Emergió un candidato victorioso que de algunos muchos lo interpretaban como una especie del fin del piñerismo, porque bueno, había participado en el gobierno de Sebastián Piñera, representaba un liderazgo distinto en el sector y al rato mostró ciertas fisuras y lo dejaron votado, ¿cierto? Para decirlo en castellano antiguo. Muchos decían, con Evelyn Matei no va a pasar lo mismo. Claro, lo dejaron votado por Kast. Lo dejaron votado por Kast, claro, pero muchos decían, hay una diferencia entre Sichel y Matei.
Sichel siempre fue visto como un afuerino, ¿cierto? No generó vínculos con los parlamentarios, ¿cierto? Lo que impidió que después lo defendieran al momento de que mostró esa fisura. Esa vulnerabilidad no la vamos a ver en Evelyn Matei. De hecho, los trapitos sucios que alguna vez se le sacaron, ya los conoce todo el mundo. O sea, hablar de la Kioto a esta altura ya un poquito como de modé, ¿cierto? O sea, ella tiene mucha mayor fortaleza para enfrentar cuando empiecen estas dificultades. Y finalmente lo que estamos viendo es que la crudeza de los números hace que estemos en una situación relativamente parecida. Sí, es interesante eso, fíjate, porque yo creo que hay una constante en la historia de la derecha, digamos, de la derecha tradicional chilena, porque uno puede hablar de Sichel, el 2021, pero acuérdate de Goldborn, el 2013, que volvió a la actualidad a propósito de la tragedia de los mineros, nos acordamos de Goldborn, ¿no? Goldborn también fue levantado por un partido político, la UDI, y a la primera de cambio, un poco cuando empiezan a aparecer algunos problemas en la candidatura, lo bajan de una manera muy poco ceremoniosa e instalan, en cambio de él, a Pablo Longueira. Acuérdate, no sé, el año 99, cuando Lavín iba como candidato, se arma también toda una operación interna diciendo no, que no vaya Lavín, levantemos primero a Arturo Frei Bolívar, levantemos a Andrés Saldívar. ¿Te acuerdas que hubo toda una operación para que Saldívar fuera el candidato que representara a la derecha? Al final Lavín logró imponerse y le fue muy bien. Años antes, el candidato fue Arturo Alessandri Besa. También lo dejaron votado en la mitad de la campaña al pobre Alessandri, que tuvo que estar él pasando la alcancía para poder juntar unas lucas y poder hacer al menos una gira. Lo dejaron totalmente votado en la campaña para concentrarse en las parlamentarias. Me voy más atrás, el 64. El candidato de la derecha era Durán. Y después del naranjazo lo votan a Durán y dicen, no vamos a ganar, tenemos que apoyar a cualquiera, apoyemos a Frei. Claro. Y apoyan a Frei Montalva. O sea, creo que hay algo... no sé si en la psiqui o en la historia o en la psicología de la derecha tradicional chilena, que hace que muy rápidamente entre esta especie de pánico de que nuestro candidato, al que nosotros habíamos decidido apoyar, al que íbamos por todo, le va a ir mal. No es viable y hay que buscar a alguien de afuera, sea de la derecha más dura, sea de la democracia cristiana, sea de otro lado, que nos venga a salvar. Hay algo ahí que se activa muy rápido y que a mí me llama la atención. Porque claro, Evelyn Matei ha tenido una muy mala racha, pero la están dejando caer antes de que siquiera se inscriban los candidatos, antes de que siquiera empiece la campaña en términos formales, sin realmente, creo, darle una chance de decir, bueno, vamos detrás de Evelyn, vamos con todo y veamos si podemos dar vuelta a esto. Y me parece que ya pero nosotros perdón por citarte a ti mismo. No dijiste tú hace un rato que la posición en la que se encuentra parece de aquellas en las cuales hagas lo que hagas, como por eso yo la movediza. Tú empezás a manotear y te hundís más. No es que yo haya estado en esa situación, pero dicen que es lo que ocurre en las películas, así que me imagino que será esa situación. O sea, haga lo que haga. Porque pareciera que ahora, esto ya es especulación sobre especulación, el mensaje de Evelyn Matei no tiene tanto que ver con ir a pelear el mundo de la derecha, que es lo que decía Isabel Pla que tenía que hacer, ¿cierto? Y por eso había sido un error de Diego Paulsen haber dicho que el adversario era Kast, sino que lo que yo veo al que ella, al endurecer el discurso contra republicanos y Kast, al decir que no solamente son sucios en redes sociales, sino que pueden ser un retroceso democrático, es un poco, yo creo, tentar al votante más a la izquierda. Yo sé que el eje izquierda-derecha puede no ser el mejor para analizar lo que está ocurriendo, pero decirle, la única manera de evitar a Kast soy yo. De hecho, si usted quiere votar por Jara, no lo haga, porque Jara en ningún escenario, lo que están diciendo también todas las encuestas, le va a ganar a Kast en segunda vuelta. Por lo tanto, la única persona que puede evitar que el próximo presidente de Chile sea José Antonio Kast, soy yo. Y ese mensaje no va a la derecha. Sí, yo creo que esa estrategia no creo que sea muy viable, digamos. No creo que haya un votante que hoy día pense que sea un votante clásico de la izquierda, de Boric, de Bachelet, que en grandes números vaya a decir vamos a abandonar a Jara para ir a votar por Matei para que no salga Kast. Creo que eso es muy improbable que ocurra. Pero, a ver, yo creo que el punto fundamental en el cual Matei entra en una espiral que pareciera de no retorno es cuando su sector comienza a dar las señales de que ya no la está apoyando. Yo creo que ese es el punto clave. Por eso te digo, en la situación en que está Matei hoy, me parece que es muchísimo peor a la que tenía el lunes pasado, cuando conversábamos con Javier Sajuria. ¿Por qué? Porque hasta el lunes pasado se veía Matei está jugándosela con todo, está realizando una ofensiva, vamos a ver qué pasa. Sí. Lo que pasa en los días siguientes es que Matei se queda sola. Y cuando ya la líder de un sector, que precisamente su fortaleza es que tiene partidos políticos, que tiene equipos, que tiene alcaldes, que tiene parlamentarios, que tiene toda una fuerza política muy importante, se queda sola, ahí ya es muy difícil que ella por sus propios medios pueda rectificar. Y ahí es donde me pasa que digo, Chile Vamos ganó, le sacó la cresta a republicanos en la última elección, en la elección municipal y de gobernadores. Y sin embargo, apenas su candidata empieza a tener problemas, en vez de decir, tenemos una fuerza que es mucho mayor, ya les ganamos a los republicanos. Tenemos todo lo posible para dar vuelta a esto,
creo que demasiado rápido tiran la toalla y eso deja a Evelyn Matei en una situación en donde ya da un poco lo mismo lo que ella haga. Porque ella por sí sola no puede sostener esta ofensiva. Digamos eso sí, para contextualizar también que el fin de semana hubo varios que hicieron actos de apoyo a Matei. Sí. Una estoy con Evelyn, claro. ¿cierto? O sea, el Consejo General de RN, por ejemplo, hizo un acto de apoyo formal, digamos. Sí, y muchas otras figuras yo las vi. Ahora, suena más como acto de desagravio que, o sea, como una especie de... Es que cuando tú tienes que empezar a que todas tus figuras empiecen a tuitear, sigo apoyando a mi candidata, Claro. es que esa candidata está en problemas, es algo que se debería dar por descontado. El solo hecho de que tengan que salir a apoyarlo da cuenta de lo dramático que es la situación en este A momento. propósito de Minero, llega a ser paradójico que, yo no sé si llamarlo así, quizás sea muy rimbombante, pero en la última entrevista de Piñera, antes de su trágico fallecimiento, fue una especie de testamento político donde él reflexiona sobre por qué fracasó el segundo proceso, por qué fracasó el Consejo Constitucional liderado por republicanos, con Chile Vamos un poco siguiendo el lamen. Y él dice, nos equivocamos, ¿cierto? Republicano se dio muchos lujitos, caprichos, no me acuerdo qué expresión usó el expresidente Piñera, pero mucha gente vio ahí, junto con después 80 dirigentes que básicamente dijeron lo mismo, una especie de testamento político de decir, no hablemos de cordón sanitario porque eso no aplica en Chile, pero nosotros somos distintos. Nosotros somos la centro derecha, tenemos nuestra identidad, nuestra forma, nuestro estilo, hemos gobernado 2 veces. Nosotros no tenemos que seguir, ¿cierto?, como vagón de cola republicano. Entonces, por eso también hay una especie como de espectro de traición a ese propio testamento político de un mundo que también encontró en la valorización del presidente Piñera, yo encuentro que un activo, ¿cierto? O sea, lo digo también a propósito de lo que ocurrió con los mineros en estos días. Pero parece que se hubiera olvidado rápido. Parece que se hubiera olvidado rápido. El que volvió a la palestra, como bien dices tú, es Lawrence Goldborn, no solamente por lo de los mineros, sino porque Franco Parisi, que es la, como se llama, sorpresa de la semana, justamente como tú mencionas, en la Academ, salta del 4º al 3er lugar, y todavía el mundo al que pertenecemos de alguna manera, el mundo que analiza la política, mira este bicho raro desde el punto de vista de lo que es un fenómeno político con extrañeza. No entendemos muy bien cuáles son las coordenadas que explican esto, pero él dijo, Parisi, que pondría a Lawrence Goldborn de ministro de Hacienda. Goldborn rápidamente salió diciendo, de ese cáliz no beberé. Sí. Oye, lo de Parisi es súper interesante, porque claro, tendemos a dejarlo en segundo plano de análisis como este fenómeno, pero si es un fenómeno, ya es tercera vez que es un fenómeno. Franco Parisi ha tenido 2 campañas presidenciales muy exitosas para haberlos hecho desde la independencia política, digamos, y sin mayores equipos ni sin mayores partidos que lo respalden. La primera vez sacó 10 puntos. Claro, y la segunda sacó 12 o 13. Sí, 12 o 13. O sea, y salió tercero, de hecho, le ganó. En vez de Marco Enrique va subiendo, no va bajando. Claro, y Parisi le ganó al candidato de Chile Vamos, que era Sichel, y a la candidata de la exconcertación, que era Proboste. Correcto. Entonces, ha hecho muy buenas campañas, es un gran compañero. Lo que pasa es que después desaparece y como que se nos olvidara un poco, ¿no? Además, en todo este periodo, la vez pasada logró elegir una muy buena bancada con el Partido de la Gente, que después fue desapareciendo. O sea, en la gestión política, evidentemente no ha tenido fortalezas, pero sí en hacer campaña, y en hacer campañas que son muy exitosas. Y esta semana reaparece como fenómeno, no solo por aparecer tercero en la Academ, superando a Evelyn Matei, sino también porque muestra y reactualiza su alianza con Pamela Giles. Que en algún momento también se vio como una figura ascendente que no había cómo pararla en la época de los retiros, donde ella fue un poco la vedette de los retiros, ¿cierto? No cristalizó finalmente, porque fue de hecho en el ciclo político pasado, pero también es una alianza interesante que vuelve a poner esta idea del populismo como concepto medio morboso también en la discusión, ¿cierto? ¿Qué es lo que implica esta especie de adversarialidad contra la élite, pero desde un lugar que no es tan fácil de clasificar? No es una izquierda tradicional, no es una derecha tradicional. Es muy difícil, porque el electorado... Es interesante hablar de dónde viene este fenómeno de Franco Parisi, que tiene muchas variantes, pero él representa una cierta manera de entender la crítica a la élite y el establishment, que es distinto a hay que cambiar el modelo o hay que cambiar el sistema. Más bien él viene desde decirle a la gente, yo sé cómo hackear el sistema. Yo sé cómo hacer que tú te beneficies con las debilidades o las cosas que no funcionan en el sistema. Tiene mucho esa lógica. De hecho, en la formación del Partido de la Gente, primigeniamente había una alianza o había un entendimiento con, ¿tú te acuerdas, Lorenzini, de Felices y Forrados? Felices y Forrados, sí. Que tenía mucho esa lógica. Aquí no es no más AFP. No. Es nosotros te vamos a enseñar cómo hackear el sistema para que tú te beneficies del tema de las AFP, ¿no? Esto de tener como un conocimiento que es distinto y que es superior al del resto, que me va a beneficiar de una manera práctica ante este sistema que es corrupto o que está de alguna manera quebrado. De ahí nace el PDG y ha logrado ir articulando estas ideas
que también desde ese punto de vista se comunican con Pamela Giles, porque lo que Giles dice, y cuando se convierte en un fenómeno político con los retiros, también es un poco eso, ¿no? Aquí no podemos cambiar este sistema, pero yo sí voy a hacer que tú te beneficies de una manera súper tangible, te voy a poner plata en el bolsillo. Y por ahí yo creo que eso conecta de alguna manera, con una crítica al sistema, con una crítica al establishment, pero desde el punto de vista más bien del cómo voy yo aquí, más que del gran sueño idealista de cambiemos el mundo. Sí. Y también antiélite progre de alguna manera, en el sentido de que son muchas veces agendas muy postmateriales que no están muy centradas en lo que hoy día le interesa a la clase media aspiracional chilena. Ahora, antes de introducir a nuestro invitado, muy cortito, Jara más o menos muestra señales de estabilidad, estable dentro de su gravedad. ¿Cómo calificarías tú lo de Jara? Pues yo no creo que sea como para inflar mucho que haya bajado 2, 3. Pues es normal que a veces ocurra eso, pero tampoco ha logrado consolidar más que eso. Mostró algunos de sus equipos que no hicieron mucha mella en la agenda, al menos. Esto quizás sea bueno, ¿eh? A veces el que no te metan goles ya es una buena noticia, digamos. Sí, a mí Janet Jara me llama la atención. Creo que se está tomando las cosas con bastante calma. No sé si porque hay demasiados problemas internos en cómo organizar la campaña, pero da la impresión de que fuera una candidata como que fuera ganando, ¿no? Que no necesitara hacer mucho. Y Janet Jara, en la segunda vuelta, digamos, que es lo que es su desafío, va perdiendo y por harto. Entonces Janet Jara tiene que hacer cosas y tiene que mover esta campaña, porque si no, la trayectoria, digamos, previsible hoy día es que Janet Jara pasa a la segunda vuelta, pero pierde feo en la segunda vuelta. Entonces tiene que hacer muchas cosas y no lo está haciendo. Yo no veo que haya logrado poner temas, no veo que haya logrado, más después de su triunfo en las primarias, generar nuevas olas de entusiasmo en torno a ella. Y claro, ahora logró armar un equipo, pero es un equipo más bien B, diría uno, ¿no? Armó un equipo económico sin nombres demasiado rutilantes, sí con nombres bastante razonables, como Luis Eduardo Escobar, por ejemplo, Osvaldo Rosales, que es gente de mucha experiencia. En lo político, con gente más bien de segunda línea. De hecho, del gobierno salió una subsecretaria, pero no salió un ministro ni nadie de una primera línea mayor. Y por lo tanto, tampoco generó un gran hecho político con eso. Entonces, a mí me llama la atención que no sé si hay una estrategia de buscar hacer hitos más adelante o que sencillamente está demasiado difícil y fue ya demasiado compleja la labor de poner de acuerdo una coalición tan amplia para poder echar a andar la campaña. Al menos sabemos que es socialdemócrata. Es lo que yo sabía. Y es lo que le dijo a Luis Eduardo Escobar, el nuevo, está bien. El nuevo jefe económico. Sí. Vamos a tomar con beneficio inventario, pero ¿por qué no creer? ¿Te parece que invitemos a pasar a nuestro animal político de la semana? Vamos. Les queremos recordar lo que viene esta semana en nuestra casa editorial Lo que Importa. Lunes estamos en Animales Políticos, martes la columna, miércoles Lo que Importa y tenemos también un contenido muy especial que quiero recomendarte a través de nuestro canal de YouTube. Liderazgos que importan en la sociedad civil, que es presentado por Fundación Colunga y es una serie de mini entrevistas con líderes que están marcando la diferencia en ámbitos muy importantes de nuestra vida, con particular foco en la infancia, pero también en todo lo necesario para construir un Chile mejor para esas niñas y esos niños en temas como la cultura, la transparencia, la salud, entre muchos otros. Son conversaciones súper interesantes, también bien refrescantes para poder conocer más del trabajo que está haciendo gente que está realizando una labor que es importante para el futuro de Chile y que quieren construir un país mejor. Así que cuando de repente estamos muy pesimistas sobre lo que está ocurriendo, es una buena idea ir a echarle una mirada a estos contenidos. Liderazgos que importan, una miniserie que ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Estamos de regreso en Animales Políticos. Voy a introducir a nuestro próximo invitado. Es el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, UDD, pero además un connotado analista de la plaza, conocido por muchos de ustedes porque durante varios años estuvo en el cuarteto de Comando Jungle, hay que decirlo también, un pionero en estas lides. Así que, don Gonzalo Miller, un gusto estar contigo acá. No, feliz de estar aquí en Animales Políticos con ustedes. ¿Qué tal, Gonzalo? Ahí estoy escuchando la previa, así que digo que hay mucho que compartir en el diagnóstico y también hay alguna diferencia. Bueno, partamos por lo que todo el mundo quiere saber. ¿Llega Matei a la papeleta? Yo creo que sí. Yo creo que el punto no está en eso. Yo creo que el punto es los errores cometidos, las diferencias, ¿no? Las oportunidades perdidas. Y ya lo que se echa mucho menos. Yo creo, mi diagnóstico, yo no estoy participando en ningún comando, así que con total libertad. Evelyn Matei es una gran candidata. Yo creo que es una gran presidenta. Y ha hecho el equipo ha hecho un desastre de campaña. ¿Ah? O sea, esto pudo ser distinto, digamos. Esto, absolutamente.
Yo lo que uno echa de menos es una estrategia para enfrentar el escenario. Es verdad que el escenario cambió. Que el escenario, por ejemplo, con Carolina Toá de candidata hubiera sido muy distinto, ¿no? Y lo más probable es que estaríamos haciendo el análisis de cómo favoreció a Belén Matei el hecho de que Carolina Toá hubiera ganado y la lógica que se hubiera impuesto. Es verdad que al salir Janet Jara, pero de nuevo, era una posibilidad. Y en algunos minutos, 2 semanas antes de la primera, era una posibilidad real que ganara Jara. Entonces, tú tienes que prepararte para escenarios distintos. Y de nuevo, muy lentos los movimientos, muy lentos los cambios de estrategia. Te cambian el rival. Tú tienes que estar dispuesto a mover tus piezas, a mover tu equipo. Y de nuevo, yo creo que Evelyn Matei tiene esa capacidad. Pero ¿qué veo? La veo como insegurizada por su equipo. ¿Ah? Como que no está a la altura. Ha ido probando, ha ido sacando gente. Yo habría hecho algo más drástico. Yo habría sacado todo el equipo de una. Y casi como partido de una nueva campaña. ¿Por qué? Porque se van arrastrando los errores. Y así igual que en el fútbol, ¿no? Mira el equipo del campeón del año pasado, cómo está jugando hoy día. ¿Cuáles son esos errores, Gonzalo? ¿Dónde identificas tú ese punto en que comienza a cometer errores graves Evelyn Matei? Yo creo que tiene que ver con 2 cosas. Una preocupación como que ya hubiera ganado la primera vuelta, que es un error clásico de los candidatos que van primero, ¿no? Como que pensando en que dar muchas señales, el voto marginal y todo, y descuidar lo que era su base electoral, ¿no? Ella, dentro de su base electoral, un voto básicamente de una parte de derecha tradicional, una centro derecha, y otra parte que tenía ella, que había generado de alguna manera por su gestión en Providencia incluso, ¿no? Hay mucha gente que por su gestión en Providencia la miraba con otros ojos y decía, oh, yo no soy de derecha, pero me parece este modelo o el estilo Matei. Y resulta que en la campaña lo que hemos visto es de todo menos el estilo Matei. Ese mismo estilo que hasta hace poco, si ella fue alcaldesa el 6 de diciembre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando, y esto lo digo como asesor, me ha tocado asesorar a muchas personas en Chile y fuera de Chile? Un asesor tiene que tratar de sacar lo mejor de una persona o de un candidato. Y resulta que aquí como que quisieron transformarla en otra persona. Eso quiero picar un poquito en eso. ¿Cómo conceptualizarías tú las virtudes que ella tenía cuando punteaba, cuando era la alcaldesa? ¿Tienen más que ver con esta idea de, no sé, una vez lo conversamos aquí cuando le dijo a Cataldo, esto es una persona encantadora, yo trabajo con todo, tiene que ver más con la gestión en terreno, tiene que ver más con salir... O sea, ¿cuáles son las claves? Porque el otro día tuvimos aquí a Claudio Alvarado también, del IES, y él decía que la estaba viendo muy, muy enojada, como que nos estuviera retando, ¿cierto? Después de esta discusión de si las mujeres cuando retan son más criticadas que los hombres. Pero quiero que tú me conceptualices qué cosas te parece que eran buenas, de aquellas que había que explotar. Un asesor le había dicho, muestra más de eso, y cuáles son las que en cambio pareciera que están saliendo a la luz. Diría que hay un elemento estructural y uno más coyuntural. El estructural es que ser representante de una coalición diversa es mucho más complejo que ser de un partido único. Y cuando uno mira la evolución de las democracias, para bien o para mal, ¿no? En el mundo, y sobre todo en América Latina, van hacia partidos únicos y de hecho partidos formados para el candidato, ¿no? Tú ves el fenómeno de Milei o lo que pasa en Perú normal, Francia, ¿no? En Ecuador son partidos formados para el candidato y por lo tanto no tienen ruido. Si son el partido del candidato y son solamente para que él sea candidato presidencial, no hay ruido y eso permite en la era digital, ¿no? Donde todo es blanco y negro, no tener ruido es muy importante, no tener muy definido un mensaje y todo. Mira tú, solo por un ejemplo, ¿no? Lo que pasó a Kaiser. Kaiser es un candidato que formó su propio partido, ¿no? Y lo formó ahora. Tuvo un pic y después tuvo una caída dramática. No hay nadie hablando si se va a inscribir o no se va a inscribir. No tiene que preguntarle a nadie, ¿no? No tiene socio, no tiene que responderle ante nadie, no en el electorado, no hay nada. Él va a la papeleta. Independiente de lo que le digan o que las presiones que tengan, no hay ruido. En cambio, en el caso de Matei, lo que hemos hablado es que la fragilidad que tiene hoy día Chile Vamos respecto de darle soporte a una candidata presidencial. Yo creo que eso es gran parte de la pregunta hoy día. Si es capaz. Y de nuevo, esa pregunta va a un elemento también de coyuntura que tiene que ver con el desafío de lo que para la derecha ha sido un tema no resuelto, que es esta lucha por la hegemonía, ¿no? Que si uno mira hacia atrás, es una disputa que viene desde ya fuerte desde el 2021, que pareciera que el 2021 con el triunfo de Kast la habría ganado republicano, después se consolida en el Consejo Constitucional, la pierde la elección municipal o las expectativas que había generado, ¿no? No se cumplen a pesar de que las mismas encuestas, ¿no? Academia y otras decían que el Partido Republicano iba a ser el partido más grande, no solamente de la derecha, sino de Chile, no se cumple ni lo uno ni lo otro. Esa expectativa yo creo que ha ido insegurizando también a Chile Vamos. Decirle, bueno, y los costos de esto y qué significa la pérdida. Y yo creo que hay un minuto, yo creo que
en que eso se debe consolidar, ¿no? Es decir, bueno, o van a ir con Evelyn Matei y van a estar dispuestos a competir, y donde lo que está en competencia no es solamente una alternativa presidencial, sino que es algo más grande, como por ejemplo su espacio, ¿no? Su espacio y su capacidad de representación frente a un electorado que tradicionalmente votaba indistintamente, ¿no? Ya lo habíamos visto antes en otros episodios de esta competencia, entre por ejemplo Renovación y la UDI, que al final terminaron formando un bloque, ¿no? Chile Vamos, y le terminaron consolidando y generando una cultura de colaboración, por decirlo así, ¿no? Independiente de que compitieran, ¿no? De colaboración. Dos gobiernos mediante que sirvieron para eso también. Bueno, sí, que consolidaron eso, pero que no existían. De hecho, el presidente Piñera, cuando inicia su trabajo en el 2010, parte del rodaje que tuvo tenía que ver con ese ensamble, ¿no? De culturas políticas distintas, que no estaban acostumbradas sino a competir y no a colaborar. Quedó eso en Chile Vamos, ¿no? Y se formó, bueno, con la irrupción del Partido Republicano, y ahora de otras fuerzas, ¿no? Como el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano, y en este proceso de fragmentación que la derecha vivió tardíamente, lo vivió la izquierda primero, ¿no? Quedó esa disputa como que en la izquierda se zanjó muy rápidamente, ¿no? O sea, entre que nace el Frente Amplio y irrumpe y se vuelve hegemónico junto al Partido Comunista, es un periodo corto muy corto. O sea, debe ser una elección, de una elección a la siguiente. Claro. Acá ha sido distinto, y eso ha generado duda, y ha generado una debilidad, y ha generado un roce, ¿no? Y por eso que el episodio que vimos la semana pasada, yo lo escuché a ustedes cuando lo estaban describiendo correctamente, yo necesito al menos dos apreciaciones. Una, yo creo que Evelyn Matei no veo cómo hubiera hecho algo muy distinto a lo que terminó haciendo. Respecto de las acusaciones. Sí, porque si tú te das cuenta que en la competencia electoral, ¿no? Se pueden decir cosas de ida y vuelta y todo, pero cuando tú ves que hay una campaña organizada para mentir en torno a ti y algo tan grave como tu salud, es decir, algo que te descarta frente a los ojos de la ciudadanía para ejercer un rol público, en este caso ser presidenta, ¿no? Y que eso tiene una orquestación, tiene un ritmo que coincide además, yo no creo que haya sido el único factor, están los errores propios, pero coincide con su baja. ¿Cómo convence a esa persona a decirle que no haga nada, digamos? O sea, que guarde silencio. Okay. Pero su sector no la apoya finalmente en esa arremetida, la deja caer después de un rato. Yo haría una diferencia en eso, Daniel, porque claro, si la única medida de eso es la querella, claro. Tú tienes razón. Porque pero la querella la había anunciado ella. No, claro. La anunció los senadores de Renovación, y ella dijo, bueno, la tomó como un elemento de la conversación, ¿no? Pero no es la única medida. O sea, ella, yo creo que lo que hace es correcto. No tenía otra alternativa. Porque también, mirado en un más largo plazo, porque las elecciones pasan, ¿no? Aquí es lo que estamos enfrentando un problema para la democracia. O sea, ¿es lícito mentir respecto de otro? Sí. ¿Qué es lo que ha hecho ella esta semana? O sea, la semana pasada. Bueno, entonces, es una discusión profunda que no solamente ocurre en nuestro país, ¿no? La vemos internacionalmente, está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, decirle, ¿dónde se para eso? ¿Qué es lo que te permite decir que lo digital, si eso se hubiera hecho en televisión, no habría ninguna duda, ¿no? Hay herramientas legales para enfrentar esa situación. Pero como está hecho en el mundo digital, claro, como que pareciera, yo creo que no es así, pero pareciera que tú no tienes herramientas para hacerte cargo de esa realidad. Pero en tu opinión, ¿Chile Vamos debió haber apoyado más a Evelyn Matei en este punto? Yo creo que la apoyó, pero no en la querella, porque la querella era un paso distinto, ¿no? Porque la querella implicaba, primero, la duda de que, bueno, nuestra justicia podríamos estar 2 años antes de saber si realmente había pasado o no algo. Era como que se acababa todo. Hay cosas que tú tienes que enfrentar políticamente, y yo creo que este era un tema que debías enfrentar políticamente, que tenía costo. No era un tema político, no era un tema para enfrentar, porque uno dice, oiga, pero es que el domingo no subió. No era un tema para que subiera el día domingo, ¿no? Pero era un tema que tenía que enfrentar políticamente. Si este estilo no de competencia, sobre todo cuando en paralelo se estaba conversando sobre las posibilidades de ir en un pacto único, ¿no? Parlamentario. Bueno, ¿qué posibilidades de que este desencuentro o estos chispazos que casi llegan a una guerra civil en la derecha permeen, ¿no? Y se transformen en la manera de competir, porque son los candidatos presidenciales los que están en eso, en la manera de competir a nivel parlamentario en todo Chile? Entonces, ese riesgo yo creo que hay que enfrentarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, y si uno mira la evolución, y en eso tengo alguna diferencia porque quizá estoy sobreinformado, a veces pasa eso, ¿no? Las gestiones que hizo el Partido Republicano para que no se presentaran las querellas fueron muy activas. Sí, sí. Y de hecho, por primera vez en una larga campaña, con muchos desencuentros, José Antonio Kast le agradece a Evelyn Matei el gesto. Entonces,
hay, digamos, yo creo que hubo una situación de nuevo, a 2 chispazos de una guerra civil, pero hubo una capacidad de contención y dejar una paso. ¿Tú crees que José Antonio Kast, una cosa es lo que tú crees que debió haber hecho y otra cosa es lo que Matei quizás esperaba? Haber hecho un mea culpa al respecto porque tiró la pelota al córner. Él dijo, yo aquí no tengo nada que ver con esto. Se esperaba que en algún minuto él dijera muy mala primera reacción. Muy mala primera reacción. Se hizo el loco un poco. Primero jugó a que no estaban hablando de él, cuando era obvio que estaban hablando de él, ¿no? Y segundo, cuando ya parece que no era posible evitar pronunciarse, dijo algo así como, yo nunca haría esto respecto de una persona con la cual de mi mismo sector. Claro, lo hago con a lo que vio la pelota en el aire, ya le dejara y tuiteó inmediatamente. Y conmigo le dijo, porque le dijo, como con los amigos no, pero con los... Bueno, yo creo que él debería haber reaccionado mucho más rápido, haber condenado, claro. Y de hecho haber hecho lo que ha hecho el Partido Republicano generalmente, ¿no? Cuando tuvo un diputado que cayó en actos de corrupción, lo sacó inmediatamente. Cuando su alcalde, el único alcalde de la región metropolitana del Partido Republicano, cayó en medio del tema de la licencia, ¡pum! Se operaron de él, pero instantáneamente. ¿Por qué no se operaron de todos estos 6, 8, 10, 12 cuentas de bots? Que no son bots, sí, son personas sí, que están organizadas, que tienen una estructura. ¿Por qué no se operaron de eso? Sí. Y pareció que ahí hubo una reacción distinta, ¿no? Ahora, queda la impresión también para la opinión pública, al menos Gonzalo, de que esto sale un poco gratis al final. Porque si después de toda esta polémica, después de toda esta evidencia, al final el resultado es que hoy día José Antonio Kast está súper consolidado y como el gran favorito para ganar, que la candidatura de Evelyn Matei da la impresión de que está bajando cada vez más, que además se ve un apoyo poco claro, se ve mucha gente en Chile, vamos vitrineando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hacia el lado de Kast. La lección que queda un poco es, bueno, parece que sale gratis hacer esto. Sí, bueno, sería una mala lección, ¿no? Porque no, pero desde el punto de vista no normativo, sino desde el punto de vista de la realidad, ¿no? Sí, pues sería una muy mala lección porque lo que pasó fue grave, ¿no? Y de nuevo, hace 8 años atrás leíamos la intervención a través de redes sociales en la elección de Estados Unidos y lo mirábamos muy lejos. Pero resulta que esas son industrias, ¿no? Y esas industrias terminan importándose. Entonces, y que generan distorsiones. O sea, y perdón, en Chile están operando, o sea, durante el estallido social, aquí hay una fábrica también de persecución digital. ¿A cuántos parlamentarios no los funaron permanentemente hasta que lograban aminorarlo? Entonces, uno dice, más allá del episodio impuntual, este es un tema que debieran recoger todos los candidatos y de donde debieran tener una sola postura, ¿no? O sea, cuidar por decirlo así, la integridad de la elección, cuidar la convivencia sana dentro de la competencia, ¿no? Incluso con adversarios, es parte. Ahora, alguien dice, ¿cuál sorpresa hay? Además, están compitiendo dos extremos, ¿no? Están compitiendo los dos extremos y donde compiten los extremos, esta es la dinámica. La dinámica es la de la descalificación permanente, es donde la violencia se empieza a ser aceptable, ¿no? Lo empezamos a tolerar. Incluso la descalificación, uno mira los debates, han rozado esa situación, ¿no? Y dice, no, es que el protagonismo se lo llevaron los dos. ¿Los dos que qué? Los dos que más estaban peleando, claro. Los dos que estaban peleando. Entonces, de nuevo, recapitulando un poco, yo creo que el caso de Evelyn Matei, su situación actual no tiene que ver solo con este tema, pero sí, este tema tiene que ver con su situación actual. ¿Tenía que enfrentarlo? Sí, tenía que enfrentarlo. Que no tiene un castigo, mira, si hubiera presentado la querella, lo que tendríamos ahora, ¿qué sería? Tendríamos la sensación de que sí está apoyada por su sector. No sé. El cambio, yo creo que lo que tendríamos ahí sería una situación de judicialización de la política. En general, a mí la judicialización de la política no me parece. Y se abusa mucho de ella. Lo hemos visto en distintos casos, ¿no? Donde ante sospecha de lo que tú buscas en realidad descalificar a alguien, se inician querellas y se presentan y se agrandan. Aquí, de nuevo, si el Ministerio Público o cualquier otro actor hubiera considerado que aquí había elementos esenciales o distintos, bueno, hubiera tomado acción. No lo han hecho. Más allá de no haber apoyado la querella como herramienta cierto concreta, en este caso para activar el sistema judicial, hubo parlamentarios, y no solo parlamentarios, un expresidente de Renovación Nacional, que deslizaron esta semana, la semana recién pasada, que quizás había que mirar para el lado. Lo dijeron abiertamente, el caso de Carlos Larraín dijo Kast, creo que Celis también dijo Kast, no dijo mirar para el lado, dijo Kast. Y tú cuando comenzaste este programa, lo primero que dijiste es, no, llega la papeleta, salgamos rápido de ahí. Creo que saliste muy rápido de ahí, quiero volver a eso. ¿Cuánto ruido todavía
este fuego amigo, como se le llama, resiste la campaña de Matei, ceteris paribus, o sea, todas las otras condiciones permanecen más o menos constantes. Pensemos que va a estar entre 10 y 14 pululando, quizá un poquito más, quizá un poquito menos, pero no vamos a ver una dramática remontada, ni tampoco la vamos a ver en 2 puntos. ¿Por qué tú aseguras tan como de entrada que va a llegar la papeleta, a diferencia de lo que ocurrió el 2021, que Sichel, si bien es cierto, sí llegó a la papeleta, llegó un minuto donde era... Llegó por la ley. Digamos. Llegó por la ley, claro, ¿O crees que es el escenario más bien? ¿Que Matei llega a la papeleta a los Sichel? No creo. Creo que especifiquen más bien una eso. diferencia. Ya, Yo creo que hay una diferencia, obvio, respecto de Sichel, ¿no? Ella tiene una cultura y un arraigo en los partidos muy fuerte. Por lo menos Renovación Nacional en la UDI, muy fuerte. Y yo creo que eso la va a llevar adelante. Segundo, hay la expectativa también de que más allá de los errores cometidos hasta ahora, hay una etapa nueva. Yo creo que esa etapa nueva parte por un nuevo comando, ¿no? Yo creo que es difícil que los jugadores que ven ya errando no le pegan ni a los penales. Diego Paulsen tiene que salir. No sé si Diego Paulsen, pero yo en general la estructura actual no dio el ancho. Y eso es mejor hacerlo de una, ¿no? Y parte del liderazgo político tener la capacidad también de decirlo, ¿sabes que este equipo no está jugando bien? Voy con otro. Ahora, yo creo que Matei también estamos muy atrapados por las encuestas, ¿eh? Y sobre todo por las encuestas de semana a semana. Sí. Cuando tú consolidas todas las encuestas, es verdad, Evelyn Matei perdió una ventaja. Hay errores propios en eso, sin duda. Sobre todo hay un error, creo que es crítico, que es una estrategia oscilante. O sea, la semana pasada, de hecho, hasta antes de... Había dicho que era una buena semana. La semana de los debates fue una buena semana. Sí, eso, la sensación que me da. Y daba la sensación de que había una estrategia. Lo que pasa es que, de nuevo, en el mundo digital, todo es parametrizado, ¿no? De hecho, digitalmente, la peor semana que decimos que fue la anterior, digitalmente, esta disputa con Kast le dio a ella una visibilidad que no había tenido antes. Y de hecho, invisibilizó a Jara. Entonces, la semana anterior, que era una buena semana porque estaba haciendo bien su pega, estaba con propuestas, estaba dando un discurso, se vio invisibilizada. ¿Por qué? Porque pelear, obviamente, es más... te rinde más, los medios más, la cuña, y el editor dice, ¿cuáles son las 2 cuñas? No, estos 2, porque estos 2 se enfrentaron en este tema. Aunque hayan dicho, tú estás equivocado, tú estás mintiendo, no importa. No es que no haya ninguna propuesta abajo, da lo mismo. Ahí está la edición marcada en eso. Bueno, en ese escenario, yo creo que es oscilar entre estrategia el error máximo. ¿Y qué estrategia debería haber tomado Matei? Porque tú decías, hubo un momento en que se cometieron errores claves. Por ejemplo, no supo reaccionar al triunfo de Jara en las primarias. ¿Qué debió haber hecho Evelyn Matei? Yo creo que el triunfo de Jara definió un escenario de polarización que era inevitable. Ese escenario traía aparejado una baja temporal en la encuesta, una pérdida de protagonismo, dirían algunos. Pero ella tenía la oportunidad, o tiene todavía, creo yo, ¿no? Estamos a 3 meses y algo. Tiene la oportunidad de reposicionarse, de decir, ¿cuál es la pregunta de esta elección? La pregunta va a ser, ¿cuál de los 2 extremos vamos a tener? ¿O cuál de los 2 polos vamos a tener? ¿O va a haber una alternativa distinta? Y ella tenía la primera opción, que es algo que, cuando yo escucho a Marco Enrique Opiname ayer, ¿no es cierto?, en Mesa Central, o el propio Parisi, también ven lo mismo, ¿no? Dice, oiga, aquí, ¿por qué 1 o 2? Yo también puedo ser el tercero. Bueno, la que tenía la mejor opción, y tiene, creo todavía, de ser esa tercera, y por lo tanto abrir un camino distinto en la conversación, basado mucho en lo que había hecho en su gestión en Providencia, basado mucho en que la sintonía que tiene, la capacidad, los equipos, y en una moderación que le queda bien, ¿no? En general le queda bien a Evelyn Matei. Ella tiene carácter, tiene fuerza, como a todas las mujeres. A veces el tener carácter se dice... Se usa una palabra como que es terrible, ¿no? Se dice que no tiene control, o sea, pasa del carácter al descontrol. Sí. Y yo creo que ella tiene carácter, y tiene un carácter muy fuerte, pero tiene esa capacidad de control. La tiene, digamos. ¿Tú crees que ha ejercido por los roles que ha ejercido, por lo exitosa que ha sido en esos roles? O sea, si tiene esa capacidad. Entonces, cuando de nuevo vuelve el cuestionamiento respecto de su figura, yo creo que ella tenía una capacidad de reposicionamiento y de tener una estrategia que en el mediano plazo, no en el pic de la polarización, pero en el mediano plazo y cerca de la elección le podría rendir. Cuando gana Jara se abren, es cierto, estos 2 escenarios alternativos. Uno era el de la polarización, ¿ya? Polarización más allá del discurso, en términos nominales, ¿cierto? Jara del PC, por tanto se fortalece Kast del Partido Republicano. Y eso fue lo que ocurrió. Y en la otra alternativa, que parece que es la que no ocurrió, era que también se abría un descampado ideológico en el centro, con los huérfanos de la concertación, de lo que tú quieras llamar, del centro, y que ahí ahora sí
Evelyn podía encontrar un espacio donde moverse entre alternativas que parecían más bien extremas. Y ese escenario, que el segundo, no se consolidó. Pero ese escenario parte de la base de que estamos mirando esto como en forma lineal, izquierda y derecha, como que hubiese algo ahí. Entonces, por eso te pregunto, ¿no será que ese espacio no existe porque la forma como estamos midiendo la elección es incorrecta? ¿No estarán entrando estos otros ejes tipo, yo sé que ya está ultra manido esto, pueblo élite, ¿cierto? En cuyo caso, Evelyn, salvo ser mujer, que es como el único de los ejes de la interseccionalidad donde es oprimida, en todos los otros es blanca, es de clase alta, es política tradicional, o sea, está más representada. Entonces, ¿qué tan posible era ocupar ese espacio en el eje tradicional izquierda-derecha cuando quizás los ejes que están funcionando ahora son distintos? Me voy a colgar de tu pregunta para ver un tema que es más profundo, que es del cambio del escenario político chileno. El eje izquierda-derecha hoy día explica la votación más o menos de un tercio de las personas. Okay. Sigue siendo muy relevante, pero de 1 de cada 3. Ahí se ordena de izquierda a derecha. ¿Izquierda-derecha es más Estado-mercado? No, ¿Más liberal-conservador en todo sentido? Ya. La división política ideológica, Okay. ¿no? Con lo que significa, ¿no? Después hay un tercio de personas que se mueven indistintamente del eje izquierda-derecha y que lo había hecho en el pasado. De hecho, eso es lo que explica que Piñera saca 55, después de que Bachelet saca 55 y después que Boric saca 55. No es casualidad, ¿no? O sea, hay gente que votó Bachelet, Piñera, Boric. Ya. Uno dice, oye, pero qué extraño. Bueno, sí, hizo esa transición. Y después tiene un tercio nuevo, que es el elector obligado. Hoy día el nombre es horrible, pero el elector obligado. Pero es la realidad. No habitual, el retraído. Que muchos lo asimilan a los jóvenes y no. Hay gente que tiene mi edad y que nunca votó. Claro. Y nunca se inscribió, y nunca votó y nunca sintió la obligación y hoy día está obligado a votar. Ya. Este elector obligado es un elector que, por eso a mí la palabra centro no me dice nada hoy día. Ya. Y creer que en el centro hay algo es no leer las señales que estamos recibiendo, porque se han formado partidos en las dos puntas exitosamente. En el centro los que se han formado no lo han logrado. ¿No? De hecho, apenas logran juntar la firma, pero no han logrado ningún éxito. No, logran carta a los medios. Bueno, muy de cartas del Mercurio son muy exitosos. Sí. Pero por eso digo, ese eje lo que demuestra es de que para los otros dos electores no les dice nada. Entonces, El segundo, no me lo caracterizaste como tan al detalle, pero ese que oscila. Oscilante. Pero oscila en el sentido de que ve una propuesta programática más atractiva, ve que las prioridades. Un voto muy pragmático, un voto de lo que están... más le conviene pensando en el corto plazo. O sea, volviendo a usted es doctor en ciencia política. Si uno vuelve a las estructuras tradicionales, las explicaciones de largo plazo del comportamiento electoral tienen que ver con ideología o posición social, tu posición en la estructura social. Esas dos se han reducido a un tercio de la gente. Las que votan pensando en ideología o posición social. Dentro de lo mismo, siempre existió un elector de coyuntura o de contexto, ¿no? Mala situación económica que lleva a que alguien vote distinto como había votado antes. O seguridad. Lo que más me importa es seguridad. Crisis de seguridad que hace que vote distinto como había votado antes. Pero que son elementos... O el candidato, ¿no? Un candidato que le parece muy atractivo o en realidad son todos muy malos. Pero elementos de contexto. ¿No? En cambio, los otros son elementos de largo plazo, son estructurales. Más fieles, por lo tanto, también. Lo único que tienen que saber cuál es el de él. ¿Cuál es mi candidato? Es lo que explica Jara, ¿no? Jara usa ese espacio muy rápido. ¿Por qué? Porque no se pierde ese punto. Porque no necesita nada más. Ella es la candidata de la continuidad del gobierno. Listo, aquí estamos. El tercio está ahí. Pum, 30%. No necesitaba más información. Este segundo está pensando más en él en el corto plazo. Y el tercero es alguien que está muy desconectado, que solo ve esto de grandes trazos, no ve detalles, no ve matices, no se entera, no ve noticias, no consume política en ninguno de sus productos. Perdón por el podcast. No nos están escuchando, digamos. Pero podrán escuchar de rebote. Pero ese también el voto es más el voto que ocupa la cédula, ocupa el voto para mandar un mensaje contra alguien. ¿Crees que tú tiene que ver con algo de la bronca o anti-establishment? Que en general es un voto de oposición. Ya. No le crea a nadie, por lo tanto es difícil que vote a favor de algo, pero sí tiene elementos estructurantes de temor y por lo tanto sí vota contra cosas que cree que le puedan afectar, algo que valora, quiere o quiere defender. Y ese voto en contra, que es el que ha ganado todas las últimas elecciones en Chile, digamos, desde las presidenciales hasta los plebiscitos, siempre el voto en contra ha ganado. ¿Hoy es un voto que favorece más a Kast que a Matei?
se podría ver como que él en contra del gobierno, en contra de lo que se entiende que está pasando en materia de seguridad, de inmigración, es más favorable a una postura como la de Kast? Yo creo que el elemento de seguridad, producto de esta estrategia oscilante de Matei, prácticamente se lo entregó a Kast. Hoy día, que él ya venía construyendo eso hace mucho rato, su discurso nuevo, improvisado en él, ¿no? Teníamos la zanja en nuestras elecciones, y algo que él invierte mucho, ¿no? Si uno mira la presencia de... El único comité que ha mostrado él es el de seguridad, ¿no? Claro. Puso a Carter, puso varios ex uniformados, ¿no? Ahí, elemento de seguridad. Yo creo que ese tema que Matei tenía un posicionamiento como alcaldesa, Claro, sí. como que lo fue perdiendo. ¿Y por qué es que lo perdió? Porque uno diría, Matei ahí tenía una fortaleza muy evidente, que ella podía hacer, yo no estoy hablando aquí en la teoría, yo fui alcaldesa, yo seguía adelante estas políticas, están bien evaluadas, tuve tales resultados, y en cambio Kast habla. ¿Por qué Matei no ha logrado plantearse realmente como la persona que sabe hacer en materia de seguridad? No solamente tiene un discurso duro. Que lo podría haber hecho no solo en seguridad, sino también en economía, ¿no? Pero, porque de nuevo, la estrategia y la campaña no ha explotado esas virtudes de la candidata. ¿Y tenía la virtud de la candidata? Sí, las tenía. Estaban ahí, estaban puestos. ¿No? No había, eran cosas que las personas la habían visto. Era parte de por qué había estado posicionada también durante los últimos años. Pero no se explotaron. No se pusieron en el centro, sino que se pusieron otras cosas. Como de repente era más importante quién era el jefe de campaña que su propuesta en seguridad, que las tiene, ¿no? O la conformación de un comité de seguridad o de las decisiones que ella iba a tomar en seguridad. Se fue sintiendo atrapada en una dinámica, de nuevo, que quizá Matei no logró visualizar o le dio importancia a cosas que no la tienen. ¿Ah? Como la integración de los partidos, como que nos quedamos en esa ingeniería de detalle que no le importa a nadie, mucho menos a los electores no políticos, y quedó muy atrapado en eso. Yo he visto poca propuesta. Y de poco hecho. en la confrontación. Tiene muchas propuestas. Pero he visto poco. Bueno, me imagino que debe tener mucho, pero como que me preguntas hoy día, medio así como a la rápida, dime 3 ideas centrales que son innovadoras o distintas, me costaría pensarlo. Si tú lo recuerdas, tanto en la Sofofa como en el debate del Salmón, quien llegó mejor preparada y tenía más propuestas era Evelyn Matei. Y de nuevo, por eso digo, ahí había una posibilidad de, en el mediano plazo, no en el corto plazo, de nuevo la polarización y todo, posicionarse de una manera distinta frente a la campaña. Yo creo que todavía tiene esa oportunidad, pero pasa por tomar decisiones muy drásticas, muy corto plazo, y de nuevo girar de manera consistente hacia una nueva estrategia. Hablé un poquito de eso, Gonzalo, porque me doy cuenta ahora que todo el rato que hablamos de la campaña de Matei tenemos la tendencia a hablar en pasado, ¿no? De como los errores que se cometieron. Pero tú dices, hay una oportunidad todavía con un cambio, primero un cambio fundamental de cambiar todo el equipo, digamos, ¿no? Rodearse de un equipo totalmente nuevo. ¿Qué más puede hacer Matei para dar vuelta a un escenario que se ve muy difícil? Porque una vez que tú entras en esta espiral descendente es muy difícil salir de ahí. Tienes que hacer algo que rompa totalmente el escenario. Cambiar equipo, claro, puede ser una señal, pero como tú bien dices, al elector le da lo mismo cuál es el equipo de campaña. ¿Qué cosa puede hacer Evelyn Matei que realmente rompa esta especie de inercia en que ha entrado? Y si crees que es posible que vuelva a ser competitiva o no. Sencillamente ya la campaña, la meta es seguir en la campaña, digamos, no inscribirse en la papeleta y tener una presentación digna. ¿O tú crees que puede ser competitiva y puede tratar de ganar la Kast todavía? Yo creo que solo depende de ella. La verdad. Porque esta elección, en la pregunta que vamos a contestar en noviembre, todavía está en disputa. Uh-huh. Hay una pregunta que le sirve a Jara y a Kast. Que es como evito al otro. Claro, que no haya una presidenta comunista o que no haya un presidente de ultraderecha, sostenido por ambos polos, ¿no? Claro. Pero que es una pregunta que no le sirve a Chile. La verdad. Es una pregunta que le sirve mucho para posicionarse, pero no le sirve a Chile. Entonces, ahí hay una apuesta, de nuevo, y hay un espacio. Ese espacio va a estar en disputa porque también lo ven Marco Enrique, lo ve Parisi. Uh-huh. El resto de los candidatos lo ve, ¿no? El propio Harold McNichol, que llega a juntar la firma, lo ve en ese espacio. ¿Ah? O sea, no es la única que lo ve Evelyn Matei, pero tiene que darle credibilidad a ese posicionamiento. ¿Y cómo se hace eso cuando nosotros mismos hemos dicho, en general, por las lógicas de una confrontación, uno tiende a fijarse en los dos que están peleando? ¿Cómo alguien se mete con un discurso distinto? Porque tú lo decías, Evelyn Matei lo ha tratado de hacer. Llega a un seminario, un debate y trae una propuesta muy bien armada, pero la tensión se va a ir a la confrontación entre Jara y Kast. ¿Cómo se rompe eso? Sí, porque la confrontación, por ejemplo, a diferencia de otros modelos, ¿no? El modelo norteamericano está garantizado porque son dos los candidatos, ¿no? Entonces la polarización, no hay un tercero capaz de capitalizar el aburrimiento que pueda generar la polarización.
En Chile sí tenemos muchos, vamos a tener varios candidatos, ¿no? Y van a haber varios apostando a eso, a decir, oiga, si no es casualidad, si uno escucha Franco Parisi, Marco Enrique Minami, tienen el mismo discurso. Y uno pensaría como que... de cansancio frente a los agotamientos. Y también porque hay un elemento de realidad, no solo discursivo, no solo de marketing, hay un elemento de realidad. De cuando uno mira los 10 años de estancamiento de Chile, tiene que ver con la incapacidad de diálogo. Tiene que ver con que de repente haber logrado una reforma de pensiones, hoy día casi que en vez de ser un activo en la campaña, se transforma en un pasivo, ¿no? Sí. Y cuando uno escucha a Jara dando explicaciones y escucha a Matei evitándolo, dice, bueno, se requiere audacia, ¿no? Decirle, ¿sabes? No, para mí esto en la reforma de pensiones eso es lo que yo quiero hacer. Y quiero ir por adelante con eso. Y necesitamos esta reforma, y necesitamos la siguiente reforma, y necesitamos la siguiente reforma. En un país que te parece como que parecía que fue como la lección que sacamos después de todos estos años, ¿cierto? Después de los dos procesos constituyentes. O sea, claro. los dos procesos constituyentes fueron marcados por la adversarialidad, en el sentido de que se pretendía construir la legitimidad del triunfo sobre la derrota del otro. O sea, yo tenía que ver el cadáver del otro, digamos, para poder reclamar mi triunfo. Los dos fueron más juegos de suma cero que de win-win, por decirlo de alguna manera. Después fallece Sebastián Piñera trágicamente, como que casi que su legado es: hay que ser más pragmáticos, hay que construir con el otro y no contra el otro. En eso fallaron los dos procesos. Y ese parecía que era como un poco el aprendizaje. Nunca puede como concretarse, ¿cierto? Porque es algo que es bien como elusivo, pero es curioso que hoy día tengamos liderando a dos candidaturas que al menos representan nominalmente posiciones polares. Y digo nominalmente porque también se ha destacado esto por varios analistas, no han hecho necesariamente una campaña de Partido Comunista y de Partido Republicano. Han hecho una campaña que, dicen algunos, no es la misma que la del 2021, donde pero Boric iba... ¿no? Pero Boric, por ejemplo, el 2021 decía migrar es un derecho, no hay ser humano ilegal, ¿cierto? Estaba en esa parada y casi iba con Chani y decía zanja. En términos de los contenidos, no. Claro, en términos de contenido. En cambio, yo veo hoy día en términos de la forma, veo hoy día a Jara diciendo soy socialdemócrata, no muerdo, y veo a Kass diciendo, ¿cachai? O sea, como tratando de jugar un rol más estadista, como yo no piso el palí. O sea, creo que al menos, por eso digo, nominalmente representan a las opciones más polares del espectro, si sacamos al Partido Social, o sea, libertario, digamos. Pero el discurso que han desplegado no parece tan confrontacional en comparación al 2021, ¿o no? Yo creo que, bueno, esas dos candidaturas conocen esa debilidad, ¿no? Y tratan de matizarla. Pero cuando uno mira la estela de lo que quedan de sus intervenciones, se resumen en que no puedo tener un presidente comunista y no puedo tener un presidente de ultraderecha. O sea, uno está bien, guardarán las formas, conocen que eso es un camino que puede agotar. Parte del agotamiento de las personas con los dos procesos constituyentes tuvo que ver con eso, ¿no? Con un agotamiento de la polarización, sobre todo una polarización que no lleva a nada. O sea, esa es mi pregunta. ¿Eso no debiese favorecer a Matei? No, en teoría, en el papel. Lo que pasa es que aquí, ¿no es cierto? En esta mesa que se ve todo muy fácil, se ve todo muy fácil, a pesar de que hay miradas distintas, ¿no?, de la realidad, uno dice, bueno, sí, mira, peor que no tener una estrategia es tener varias estrategias o estar cambiando permanente estrategia, porque eso genera confusión. Sin embargo, tú dices que a estas alturas lo que tiene que hacer Matei precisamente es tener una estrategia nueva, porque no le queda otra ya. Sí, porque de nuevo, pero una que enfrente este tramo en base a un diagnóstico que, de nuevo, que pareciera ser un diagnóstico que vuela. O sea que porque muchas veces, encerrado en un comando, uno puede decir, oye, mira, y se le ocurre una genialidad, y a alguien se le ocurre, de hecho, una frase, y a partir de eso se le cubra una estrategia o una pseudoestrategia, ¿no? No, aquí pareciera ser que hay elementos de la realidad que dicen, mira, aquí hay espacio para un tercer candidato que ofrezca algo distinto, porque si me va a ofrecer la misma polaridad, no tiene sentido, ¿no? Reinventarse un poco como una especie de insurgente que viene... porque Matei tenía una campaña que estaba pensada para alguien que era la gran favorita, que era la que iba adelante, la que iba ganando. Y de pronto está en una situación donde su única posibilidad, al parecer, es reinventarse como alguien que venga un poco de abajo, ¿no? Como hacer un comeback medio improbable contra estos dos candidatos que no es fácil, porque, bueno, asumir una realidad, de hecho, ella yo creo que sería muy bueno que lo transformara en un discurso, sino en una entrevista, donde asumiera esta nueva realidad. Claro, yo vengo de abajo, de atrás pica lindo. Y además dijera, bueno, pero yo tengo una propuesta que permite que mire el país de una manera y que voy a poner eso a disposición del país. Esto tampoco es una carrera de caballos, simplemente, ¿no? No quién llega primero, quién llega segundo, quién llega tercero. Sino que se supone que cada uno de ellos trae una propuesta para el país.
una mirada de lo que quiere hacer. Y Gonzalo, ¿a Kast tú le ves alguna vulnerabilidad? Porque hoy día, si todo sigue tal cual, José Antonio Kast va a ser el próximo presidente. Va a pasar a segunda vuelta y hoy día en la segunda vuelta, como está el escenario, lo gana. ¿Le ves alguna vulnerabilidad, algún punto débil que pueda debilitarlo en esta posición? No sé si vulnerabilidad, pero él de hecho lo está haciendo. Está tratando de moderar su discurso, moderar sus posicionamientos y generar, de hecho ahora su Giorgio Jackson, ¿no? Arturo Esquella, ¿no? Que es como el vocero para bien y para mal, ¿no? Empieza a decir, oye, vamos a gobernar juntos, ¿no? Con Chile vamos. Cosa que no lo había dicho nunca. Con Chile vamos. Yo me imagino, ¿no? Vamos a gobernar juntos. O sea, ese mensaje es un poco el que está probando José Antonio Kast. Bueno, esa unidad que requiere ser el gobierno, esa cohesión que requiere ser el gobierno, porque ser gobierno es muy demandante, muy difícil, y una de las fragilidades de todo gobierno es la falta de cohesión interna. Lo hemos visto con este gobierno y lo hemos visto con los gobiernos anteriores, ¿no? Si un gobierno no está cohesionado, es muy fácil que se derrumbe. Que, a pesar de lo peor que te puede pasar es que tú ganes la elección y no logres construir un gobierno con mínima cohesión que sea capaz de hacer las cosas y de ser valorado por la ciudadanía. Y uno, yo creo que no aprender de los errores propios es dramático, pero uno también puede aprender de los errores ajenos, ¿no? Tú conoces bien el caso argentino, que también con sus similitudes y diferencias, uno inevitablemente mira para otro lado de la cordillera, donde hubo una derecha, ¿cierto?, desafiante, insurgente, valiente, radical, como le quieras llamar, que encarna Milei, ¿cierto? Y una centro-derecha más tradicional que uno siempre ha mirado como espejo a la de Chile, a pesar de que yo creo que es un poquito más secularizada que la de Chile, en materia de libre, ¿cómo se llama?, el mercado, etcétera, que es la de Macri. Esa derecha fue derrotada frente a Milei en la última elección presidencial argentina, pero aún así Milei invita al macrismo, ¿cierto? Y ahí, a esta altura, llevamos ya un año y algo de gobierno de Milei o más. ¿Cómo ha sido la evaluación de esta centro-derecha que participa con Milei en su gobierno? ¿Ha sido fagocitada por el gobierno de Milei o se le ha entregado espacio para que crezca? O sea, ¿qué posibilidades tiene Chile Vamos de cohabitar en un gobierno con republicanos y salir diciendo seguimos teniendo una identidad propia, ¿cierto? ¿Cómo ves tú a la luz del caso argentino? Yo creo que eso se va a zanjar de acuerdo al resultado parlamentario. Porque el caso argentino, Milei, es muy distinto a José Antonio Kast. José Antonio Kast es institucional. Milei no. O sea, José Antonio Kast no es que formó un partido, no. Él fue secretario general de 8 partidos antes. Sí, candidato a presidente 2 veces. Fue diputado, sí. O sea, lleva 35 años dedicado a la política, ¿no? Muy institucional, es muy sistémico. ¿Ah? Y lo que le pone borde, y lo que creo yo, lo digo, algunos lo pueden, para los impugnadores del poder puede ser algo como negativo, pero en este caso es algo que le ponen bordes, ¿no? Él no es típicamente la alt-right que uno ve en otros países, ¿no? No lo es, ¿no? A veces se topa con algunos por el lado conservador, a otros por otro lado, pero no es biotípicamente. Tampoco tiene ni el carisma, ni la fuerza, ni la chaqueta de cuero de Milei, ¿no? De llevarse el mundo por delante. Va a cantar la renga. No lo tiene. Pero tiene otro estilo, y un estilo al cual él ha sacado un buen rendimiento, ha logrado reposicionarse, y de nuevo, en base a un proyecto muy nítido, de un partido al cual él le dedica gran parte de su tiempo y de su energía. Ahora, hace muy poco, creo yo, que entró una segunda variable recién en José Antonio Kast, que es, ¿y qué pasa si soy presidente? Y recién estamos viendo los primeros efectos de eso, el hecho de que se diga si vamos a gobernar juntos. En el caso argentino, Milei lo que hace muy hábilmente es cooptar a la otra candidata, solo a ella. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, y le dice, ella era presidente del PRO, era presidente del otro partido. Entonces dice, mira la alianza perfecta entre el PRO. No, usted renuncia a su partido y se viene a mi gobierno. Es que es distinto a un... O sea, para definir un poco la actitud, ¿no? O sea, decirle, no le dijo, mira, aquí vamos a hacer una alianza con... Porque acuérdate, el discurso de Milei, el discurso de la casta, donde el macrismo era parte de la casta. Claro. Hace una OPA hostil, digamos. No, claro. De tomarse el control. Ella toma la figura más relevante en ese minuto del PRO, que era la presidenta de su partido, la saca de ahí. Que la había basureado 2 semanas antes. La había tratado de terrorista. Sí, la hace renunciar y le da un puesto como ministra de Seguridad. Y Gonzalo, tú decías, va a depender mucho del resultado parlamentario en Chile. Sí. ¿Por qué?
Porque yo creo que en general, tal como ocurrió con Gabriel Boric, es decir, Gabriel Boric, ¿por qué pudo recurrir al socialismo democrático? Porque el socialismo democrático era fuerte parlamentariamente. Era necesario para gobernar. Si no, claro. Si no, si Chile Vamos sobrevive fuerte en la parlamentaria, un eventual presidente Kast va a estar obligado a llamarlo en un plano más de Yo creo que igualdad. a esta altura, independiente de quién gane la elección presidencial, va a tener que gobernar con ambos. Porque van a... por lo que estamos viendo, es que le creemos las encuestas y todo de nuevo, estamos ocupando como escenarios base ese, ¿no? Después los chilenos van y votan, ¿no? No tiene por qué hacerle caso a la encuesta del domingo o la del lunes. Si ese es el escenario base, el escenario base es que van a tener dos fuerzas que van a estar en un equilibrio. Va a haber una mitad más grande, va a haber una mitad más chica, siempre. No, es imposible que queden exactamente iguales, pero van a quedar en cierto equilibrio. Sobre todo en el Senado, Chile Vamos tiene una ventaja, ¿no? Porque conserva los que ya tiene ahora. Porque conserva a los que no van a la reelección, porque el Partido Republicano en stock no tiene ninguno, tan cero, y por lo tanto el crecimiento que tenga, por muy vertiginoso que sea, no lo va a dejar en una posición dominante en quizá la única cámara donde la derecha podría tener mejor opción de mantener la mayoría que tiene hoy día. ¿Ah? En la Cámara de Diputados, la opción, sobre todo si se van 2 o hasta en 3 listas, es muy difícil que tenga mayoría. Ya, ahora, Gonzalo, déjame hacer el contrafactuar un poco. Cuando Boric gana sin que su sector, Frente Amplio Partido Comunista, no tenía ni siquiera el tercio del Congreso, como lo mínimo. Que es lo que le puede pasar al Partido Y, Popular. y aún así, su primer instinto, digamos, la primera formación del gobierno fue decir: aquí los cargos importantes son de nosotros, y socialismo democrático entra en un anillo exterior, entra muy, muy rezagado, y recién después del plebiscito cambia eso. O sea, puede ser también que un eventual partido republicano ganador dijera: bueno, aquí los elementos, en el fondo, la música la ponemos nosotros, podemos ofrecer algunos cargos, podemos traer a alguna gente, pero esto no es un gobierno en igualdad de condiciones entre republicanos y Chile Vamos. Bueno, estaría en su legítimo derecho. Lo que pasa es que, claro, esa dinámica, que ya la conocimos con el Frente Amplio, lleva a lo que pasó los primeros 2 años del Frente Amplio, ¿ah? Donde en el fondo pagaron los costos, ¿no? Sí. Y ellos estaban apostando a que el proceso constituyente redibujara las bases Claro, de Chile. Cuando tú miras que, sobre todo en el Partido Republicano, se empieza a elaborar estos gobiernos de emergencia, le llaman, ¿no? Sí. O de emergencia, empiezan a abrir un espacio, empiezan dentro de su propia lógica, ¿no? Del purismo, decirle: vamos a tener que abrir espacio para personas que normalmente no lo harían. Tuve una larga discusión sobre qué significa gobierno de emergencia el otro día. Sí, pero al menos descartamos, Sí. que me parece interesante, la tesis de la guerra cultural. Que hay mucha gente en el entorno de José Antonio Kast que siente genuinamente que la derecha, perdón, que la izquierda ha corrido el cerco, digamos, en batallas culturales, morales, valóricas, ¿cierto? Simbólicas incluso, y que ahora es momento de volver a correrlo para acá, Sí. ¿cierto? Y hay gente que dice Mira, que hay eso de poco las espacio batallas para eso. culturales es una creación, de hecho, de Agustín Laje, ¿no? De la alt-right, ¿no? De los liberales. Origero de Milei. Sí, pues. Entonces, ojo con eso, porque Pero es que yo escuchaba de a nuevo- Antonio Kast diciendo que él no se va a dar como esos lujitos ahora. sí, en algunas materias, ¿no? En materias valóricas. Claro. El punto es, y como aprendizaje de lo que fue el plebiscito, ¿no? Lo planteo así. Pero, de nuevo, yo voy al siguiente punto. Él lo plantea como un gobierno de emergencia que básicamente se hace cargo de 2 temas: seguridad y crecimiento. Sí. En esos 2 temas, prácticamente, cuando uno escucha a ambos, Evelyn Matei y José Antonio Kast no tienen tanta diferencia. O sea, fuera presidenta Evelyn Matei, esos son los 2 temas a los cuales va a dedicarle prioridad, y lo mismo dice José Antonio Kast. En términos programáticos, si uno va al programa, ¿hay diferencias? Sí, no tan graves, digamos, no tan sustantivas. De hecho, Evelyn Matei propone una baja más agresiva a los impuestos que la que propone Kast, y al revés, en materia de seguridad, Kast es más agresivo, pero en un tono similar. O sea, por decirlo así, si la cárcel de alta seguridad está en el desierto o no, o si está en un... No es ese el punto donde se hace la diferencia. no creo que ahí haya tanta margen Oye, para alguna diferencia. Tengo una última pregunta sobre una cuestión que tú quizás has mirado con detención en el último tiempo. Se pensó hace unos años atrás, en la patria vieja, preestallido, que la gravedad de la derecha, ¿cierto? El centro de gravedad de la derecha se iba a ir donde estaba el otro Kast. Se pensó en su minuto que los hijos de la generación que estuvo con Pinochet, claro, eran más liberales mitocondrialmente que los padres, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Tenían amigos gays, fumaban pito, pero no querían saber nada de Pinochet, pero eran libre mercadistas, ¿cierto? Por ponerlo en una forma bien caricaturesca. En un resumen, ¿cierto? Que no sé si lo va a dejar tan felices, pero bueno. No, pero digamos tener una mirada distinta a la diversidad, ¿cierto? Claramente, ¿cierto? Y de hecho los estudios de Stefania Lenda, una socióloga de la Universidad
Andrés Bello así lo demuestran. Los militantes de base de Bópoli eran más liberales en comparación a los de la UDI y RN. Sin embargo, surge esta nueva izquierda y como reacción parece que se buscó para contestar a esa nueva izquierda no esta derecha liberal o potencialmente liberal donde estaba Felipe casi, sino que se terminó potenciando la otra. ¿Cómo ves tú como observador de la derecha, como un conocedor de la cultura de la derecha? Ya aquí no estamos hablando de la UDI y RN, estamos hablando entre los dos cast, por así decirlo. ¿Qué crees tú que pasó que finalmente, si bien todo indicaba en un comienzo que la cosa se iba más para el lado más de una derecha más liberal, más de centro, más democrática, hija un poco de Piñera también, y de cosa que terminó potenciándose fue al otro lado? Nunca hay un solo factor, pero si tuve que resumirlo en uno, el estallido social. Se estallido derechizó en el sentido a la derecha. No, que cambió el país. Se cambió la realidad política, ¿no? Cambió los electorados. Se radicalizaron las posiciones. O sea, no es que le haya pasado a la derecha, digamos, claro. Le pasó al país, ¿no? O sea, el vértigo aquí lleva a que uno no se olvide, pero esos chats donde gente que se salía de los chats ya no era posible la convivencia. Correcto. Eso pasó ahí durante un periodo largo, ¿no? Entonces la derecha que fue más comprensiva del estallido fue la que sufrió más los efectos políticos versus aquella que en ese minuto se mordió la lengua y que después salió a decir... Yo te diría que en el fondo la dinámica, siempre los partidos surgen para representar fenómenos sociales. Los dominantes son los fenómenos sociales. No son los partidos. Evópolis surge como una mirada distinta frente a un país que venía y que el desarrollo por discursivo venía hacia lo más liberal y hacia algo nuevo, nuevo liberal. Y surge Evópolis. Esa conversación desaparece políticamente. Correcto. Y por lo tanto dentro de la sociedad desaparece, porque ahora todo es seguridad, orden, crecimiento, y en el fondo uno escucha hoy día a Evópolis y escucho a Luciano Cruzcoque, ¿qué diferencia hay con la UDI? Ninguna. O con republicanos, muy poca, ¿no? En esos temas. Entonces, cambió el país. De hecho, la candidata del Partido Comunista, si uno lo escucha, dice, mi gobierno yo me voy a estar preocupado del crecimiento económico y de la seguridad. Entonces, cuando la sociedad es la que se mueve, la política baila al ritmo de la sociedad. O sea, como decía el gran Mirko Macari, la energía hoy día no está en la política. ¿Ah? No está que desde la política tú puedes incubar un cambio social que radicalice. No, es la sociedad la que se radicaliza. Fue la sociedad la que toleró la violencia. Y eso provocó que políticos toleraran la violencia. O sea, es la sociedad la que lleva a la conversación. Y hoy día hay cosas que no nos gustan, por ejemplo, como al revés, ¿no? La radicalización pasamos de una inmigración que nos molestaba, que por ser irregular, porque era de un nivel de flujo que era imposible para nuestra sociedad asimilarla con la velocidad, a la xenofobia. Pero ¿dónde se produce eso? ¿En los partidos? No, se produce en la sociedad. Entonces, cada vez que, como alguien decía, hicimos varias reformas para que el sistema político se pareciera más a la sociedad. Y yo creo que en una de las pocas cosas, dentro de tanto desacierto, parece que se logró. Muchas de las cosas que vemos en la política que no nos gustan son espejos de la sociedad. ¿Ah? Son espejos de la sociedad. O sea, cosas discursivas que a veces nos irrita escucharlas, están incubadas en sectores, no digo mayoritarios, pero en muchos sectores pequeños de la sociedad. Claro, hoy día para ser parlamentario necesita un 3%. Entonces, tú puedes... hablar del 3%. Cuando uno busca la aplicación del terraplanismo, ¿no? Decimos, ¿cómo puede ser que todavía hay gente que cree que la Tierra es plana? Bueno, sí, ellos no tienen una vocación universal, como la Iglesia Católica, no van a buscar convencer al mundo. Lo que están pidiendo es su derecho a creer, algo que es una estupidez, pero bueno, y ahí están, ¿no? En un nicho, el terraplanismo. Eso se reproduce en muchas cosas que cuando avanzamos hacia una mayor fragmentación política, de la mano de un pluralismo exacerbado, ¿no? Como el que estamos viendo hoy día, ¿no? Tenemos 22 fuerzas políticas en el Congreso. Bueno, se da eso, que hay mucha gente que prefiere tener un nicho, y se dan movimientos que son curiosos, ¿no? Escuchaba usted, Pamela Giles y Franco Parisi, que estuvieron en la Antípoda hace 4 años, hoy día son socios, ¿no? ¿Qué tanto las antípodas estuvieron entonces antes? Parecía que no tanto, ¿no? Gonzalo Miller, muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes de Animales Políticos. Gracias, Gonzalo. Gracias, Cristóbal. Nos vemos el próximo lunes. Próximo lunes. Chao. Lo que importa presentó Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio.